Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, el programa del domingo dedicado exclusivamente a los contraescuchas. Digo que está dedicado porque son ellos los que ponen los temas sobre la mesa y hoy son unos cuantos temas los que tengo aquí preparados y hay un poquito de todo. Recuperamos también temas de otras semanas que, como bien sabéis, aquí se abren debates que duran, iba a decir meses, pero no, a veces duran años. Temas de 2017 todavía siguen volviendo, lo cual tampoco es extraño. Hay asuntos que son de fondo y ya sabéis que La Contrarréplica los domingos es para asuntos más de fondo que vuelven una y otra vez, así que algunos de los temas que tenemos hoy volverán el año próximo o al siguiente. Bien, si queréis participar, y yo quiero que participéis porque este programa del domingo es de los mejores de la semana, porque tratamos temas muy variados, nos escapamos un poco de la actualidad del día, pues no tenéis más que enviar una nota de voz de aproximadamente 1 minuto, 2, 3 minutos incluso, podría ser, si el tema lo merece, de duración quiero decir, al siguiente número de WhatsApp, el 690-827909, con el más 34 delante, por si estáis fuera de España. Esto es importante porque muchos de los que llaman, o mejor dicho, los que dejan los mensajes están fuera de España, por allá por las Américas, así que ya sabéis, los que estéis por esa zona del mundo tenéis que poner el más 34. No supone ninguna recarga ni nada de eso, es exactamente lo mismo, cuesta lo mismo es enviar un WhatsApp a tu vecino, como bien sabéis, que está pared con pared, que enviárselo a alguien que está en la otra punta del mundo. Estas las maravillas de las redes. Bien, pues ya sabéis, 1 a 3 minutos de duración, que se escuche bien, eso es importantísimo para que lo escuchemos todos, y que el tema es completamente libre, pero bueno, que vaya con los temas propios de la contracrónica. Es decir, no me saquéis aquí cosas de las que ni sé yo ni saben tampoco los habituales. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contrarréplica. Comenzamos con Pablo, que pregunta por un tema del que ya se ha hablado aquí en más de una ocasión. Pregunta por los fueros. He estado pensando en el tema de los fueros y no sé si meterlos dentro de la ideología liberal o la ideología conservadora. La ideología liberal porque un fuero puede ser considerado como un privilegio o libertad que tienen los ciudadanos de un territorio. Por otro lado, también se podría introducir en la ideología conservadora porque no deja de ser una tradición histórica que tiene un territorio. Aunque generalmente el conservadurismo siempre ha sido más partidario de la centralización política. Bueno, dime lo que piensas. Gracias y un saludo. Me encanta tu programa. Pues mira, Pablo, los fueros en España son algo así como la piedra angular del tradicionalismo, que es, podríamos denominarlo como una variante del conservadurismo que en España tuvo mucha fuerza en el pasado, especialmente en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Luego el tradicionalismo pues ha ido poco a poco desapareciendo, especialmente tras el franquismo. Su representación parlamentaria ha sido nula y no ha habido, bueno, hay partidos evidentemente, el Partido Carlista y tal, la Comunión Tradicionalista Carlista, pero obtienen muy pocos votos, ni siquiera en regiones tradicionalmente carlistas como Navarra tienen representación. Eso sí, el secarlismo pues se convirtió en otras cosas, pasó a integrar partidos de derecha, en algunas ocasiones partidos de izquierda, a menudo partidos nacionalistas, pero bueno, el hecho es que el tradicionalismo, que tanta importancia tuvo en España durante siglo y medio, pues en los años 70 quedó reducido, bueno, se transformó básicamente en otras cosas. Así que no sé yo si es conservador, liberal esto del tradicionalismo. En España los fueros tienen su origen durante la Edad Media. En la Reconquista fueron muy empleados por los reyes cristianos, especialmente en la primera fase de la Reconquista, para repoblar zonas que iban arrebatando a los musulmanes. Es decir, hacían mover la marca, la iban llevando más hacia el sur y nadie o casi nadie quería vivir ahí porque los moros estaban muy cerca. Entonces, una manera de invitar a que gente proveniente del norte se asentase en esas zonas, pues era concederles privilegios o concederles un fuero. Es decir, os quedáis allí, ponéis una parroquia, es decir, hacéis un pueblo, en una palabra, y empecéis a cultivar los campos y seréis vosotros los primeros que resistan la arremetida de los musulmanes en el caso de que quieran volver. Es decir, era una manera de ir protegiendo las fronteras del reino, los reinos que estaban creciendo sin
sin parar, ¿no? Así que esto es bastante común en todos los reinos cristianos peninsulares, durante la Edad Media. Los emplearon todos los reyes cristianos. El problema vino cuando la península ya estaba reconquistada, o prácticamente reconquistada, especialmente a partir del siglo XIII, cuando ya se conquista Andalucía, se conquista Valencia, las Baleares, y solo queda el Reino de Granada. Y luego ya con el siglo XV, cuando a finales del siglo XV se conquista el Reino de Granada, pues ya no queda un solo emirato musulmán, un solo musulmán en la península ibérica. A partir de ahí lo que empieza es el tira y afloja entre los poderes locales que se habían ido formando en torno a estos fueros, que se escudaban en su fuero obviamente, y el poder de los monarcas, primero de los monarcas de los distintos reinos, Castilla, Aragón, etcétera, y luego ya posteriormente el rey de España. Lo que sucede es un recorte al principio de los fueros que empieza ya en la propia Edad Media, se van recortando y unificando y luego ya se eliminaron por completo en el siglo XIX. Fue un proceso, como vemos, bastante lento, con la excepción del País Vasco y de Navarra. De hecho, supongo que sabrás que Navarra se llama Comunidad Foral y es por eso mismo. Lo que se hizo en el País Vasco y Navarra, bueno, se eliminaron por completo todos los fueros como tal en 1876, después de la Tercera Guerra Carlista. Pero sí se les concedieron a vascos y navarros, se les reconvirtieron esos fueros en regímenes fiscales especiales, que en definitivas cuentas es lo que es hoy por hoy el fuero en Navarra. El fuero en sí tenía la peculiaridad de ser ascendente. Es decir, venía de abajo, había sido creado abajo y se le imponía al rey. El rey lo concedía, pero lo concedía en cierta medida porque no le quedaba más remedio. Si quiere usted, si quiere majestad, que nos pongamos ahí a vivir y a desarrollar nuestra vida y que nos expongamos a que los moros nos corten la cabeza o nos hagan esclavos, pues tiene que concedernos una serie de privilegios y además le obligamos a que los firme, ¿no? Es decir, que era una cosa muy ascendente frente a los estatutos autonómicos actuales, que son descendentes. Es decir, la comunidad política se conforma desde arriba. La diferencia principal radica ahí. En la práctica se puede decir que son lo mismo, es decir, un estatuto jurídico aplicable a una zona concreta del territorio. Hablamos del Estatuto de Cataluña o del Estatuto de la Comunidad de Madrid o de cualquiera de las 17 que hay, ¿no? Tiene un estatuto propio que es, en cierta medida se le llamó estatuto, pero podríamos haberlo llamado un foro, con la diferencia que viene desde arriba, porque el país, el poder estaba ya muy centralizado y se desprende de competencias que le eran propias. Bien, ¿es esto la pregunta? ¿Es esto liberal o es conservador? Pues yo creo que vale para ambos. Hay liberales que son partidarios de los fueros. Mi caso, por ejemplo, yo soy gran partidario de los fueros y de la descentralización, lo he dicho muchas veces aquí, y otros que no. Hay liberales centralistas. ¿Pues esto les hace menos liberales? No, en absoluto, para nada. Y lo mismo pasa con los conservadores. Encontrarás conservadores, que son los de Navarra, por ejemplo. En Navarra hay un partido que se llama Unión del Pueblo Navarro, UPN, que son foralistas, ¿no? Mucho además, y son conservadores, así que no tienen... No, quitando eso, en el resto son iguales a cualquier conservador del resto de España. Y luego hay conservadores que son más unitaristas, que dicen que bien, que funcionaría mejor esto. Los de Vox, por ejemplo, son conservadores de tipo que quieren un país unitario en el que las comunidades autónomas no existan, ni peculiaridades regionales, por supuesto, ningún tipo de peculiaridad fiscal. En ese aspecto, no es que haya una diferencia entre liberales y conservadores, porque ya digo, hay conservadores que son foralistas. Luego, no sé, es que creo que nos empeñamos en ver las posiciones políticas como compartimentos estancos, y no lo son. Ni el liberalismo ni el conservadurismo son ideologías, al menos en el sentido estricto del término. No son conjuntos de ideas preestablecidas e iguales para todos, coherentes entre sí, con una serie de dogmas que los sustenten. No es nada de eso, por eso hay tanto debate dentro de los conservadores y dentro de los liberales. Así que en este caso, pues se puede estar a favor, se puede estar en contra de los fueros y definirse al tiempo como liberal o como conservador. Bien, seguimos con Casimiro, que tiene una petición un tanto peculiar. Hola Fernando, me gustaría sugerirte dos temas. Uno, que hicieras un especial sobre el Atlético de Madrid, ya que como tú y yo somos fanáticos de este equipo, estaría bien un programa sobre el Atlético. Aunque es verdad que no creo que toda tu audiencia sea del Atlético, pero estaría interesante, ¿no crees? Y supongo yo que como este viernes es el aniversario de la segunda bomba atómica, estaría bien que hicieras una contrahistoria sobre las bombas atómicas. Aunque supongo yo que como tú lo tienes pensado todo muy bien,
Seguro que tú ya lo has pensado ya desde hace tiempo. Venga, un saludo. Pues mira, Casimiro, yo no soy fanático del Atlético de Madrid. Yo de lo único que soy fanático en esta vida es de Johann Sebastian Bach. Y punto. No hay mucho más. Mi fanatismo empieza y acaba allí en este compositor. Y te lo digo, y ni siquiera del todo, ¿eh? Pero bueno, si puestos a ser alguien entregado completamente a lo que más tiempo dedico a lo largo del día es a escuchar música y suena todos los días en algún momento. Hay días que solo suena Bach, pero vamos, que lo único que me inyecto es Johann Sebastian Bach y es de lo único que tengo cierto fanatismo. El resto no soy fanático en nada. El fútbol además me importa más bien poco, por no decir absolutamente nada. No sé, soy del Atlético de Madrid pues porque soy madrileño. Ya sabes, bueno, pues lleva el oso y el madroño en su escudo y tal y cual, y además es un equipo entrañable porque pierde y esas cosas. Bueno, también influye que mi padre y mi abuelo pues eran del Atleti, entonces eso cuenta. Ya sabes que esto del fútbol es algo muy familiar y si desde pequeño pues te están diciendo, mira, nuestro equipo es esto, de los rojiblancos, tal, pues lo sigues por ahí. Cuando tenía 8, 9 o 10 años, pues sí, el fútbol me interesaba un poco más, pero tampoco demasiado, ¿eh? A mí, por ejemplo, jugar al fútbol en el colegio no me gustaba absolutamente nada, me molestaba que me diesen patadas y empujones, y entonces por eso me gustaba más jugar al baloncesto, para algo más limpio. Me sigue molestando que me den empujones y patadas y cosas así. Y aparte que es que me parecía, no me gustaba ni jugarlo ni tampoco verlo. Pero vamos, que mi atletismo se queda ahí, ¿eh? No hay más, no me sé ni un solo jugador del Atlético de Madrid, ni uno. Me puedo recordar alguno de cuando yo era niño, en los años 80, ya sabes, Futre y los que jugaban en aquel entonces. Bueno, recuerdo cuando Hugo Sánchez jugaba en Atlético de Madrid, que luego se fue al Real Madrid, se consideró aquello una traición tremenda, pero vamos, que no me sé ningún jugador, ni pienso sabérmelo. El fútbol me aburre mucho, yo según veo la televisión que ya se ve en verde, con el campo verde de fondo, ya me entra el sopor. Soy incapaz de ver más de 5 minutos de un partido de fútbol. Me sucede lo mismo con prácticamente todos los deportes, en general. Y hay algunos directamente que me dejan cao, tipo el béisbol, que además nunca lo he entendido. Mira, cuando la selección española ganó el Mundial del año 2010, lo recordarás, pues yo fui uno de los pocos que no vio el partido, que no vio la final. Creo que fue contra Holanda, si mal no recuerdo. Así que vi que Madrid estaba desértico, pues no tuve más que asomarme a la ventana y dije, pues no hay nadie. Pues nada, además las semifinales ya había aprovechado, ya había visto que aquello se quedaba vacío, así que agarré la moto y anduve un par de horas dando vueltas por la ciudad. Parecía Nanni Moretti en Caro Diario, no sé si has visto esa película. Me enteré evidentemente que España metía goles y que había ganado al final porque desde las casas se oían los gritos y la gente sacaba banderas y tal. Evidentemente me alegré, claro, como no me iba a alegrar, pero no tanto porque la selección hubiese ganado el Mundial, que eso la verdad es que me daba un poco igual, como porque estaban todos muy felices, había gente contenta y a mí pues me gusta ver a la gente contenta y se les veía con una sonrisa oreja a oreja. Me gusta ver a la gente sufrir, me gusta ver a la gente pasarlo bien y feliz, ¿no? Luego, respecto a esto del programa sobre fútbol, sobre Atlético de Madrid, por supuesto, no voy a hacer una contrahistoria, pero sí que he pensado en más de una ocasión hacer una contrahistoria sobre la historia del fútbol. Supongo que habrás visto, he hecho contrahistorias, la última fue la historia del automóvil, ¿no? También hice del cine, en fin, estas cosillas del día a día que son tan comunes y que muchas veces desconocemos de dónde vienen. Pues sí, había pensado, pero me tengo que informar, evidentemente me la tengo que preparar porque yo de fútbol no sé mucho. Vamos ahora con un tema recurrente, uno más, en la contrarréplica, que es, se ha traído aquí varias veces, la relación entre nazismo y socialismo. Esto me lo traen dos contraescuchas, uno se llama Carlos y el otro Emilio, y nos hablan los dos sobre este asunto. Así que, como hago siempre, va una llamada primero, una nota de voz primero, y después pego la siguiente. Hola Fernando, te llamaba por el mensaje de ayer y el título del capítulo tuyo que era sobre fascismo, nazismo y socialismo. La pregunta básicamente es si son socialistas. La duda que tuvo el oyente tuyo es una duda que no era una duda. Siempre pensé que derecha era derecha, izquierda izquierda y hasta que una vez me puse a analizar y estudiar un poco de historia. Y no tuve que irme muy lejos. Acá, a, a pocos kilómetros de mi casa, está Argentina. Y tenés a Perón. Y uno le pregunta a cualquiera si es de derecha o izquierda, y nadie va a dudar que es de izquierda. Sin embargo, Perón era el arquetipo del fascista. De hecho, él estuvo en Italia cuando, más o menos en la época del ascenso de Mussolini.
Y bueno, los nazis después de la guerra era el lugar favorito para ir, y cuando se tuvo que exiliar, adivine a dónde fue. Fue a España, con Franco. Así que yo creo que es un tema que la izquierda lo tiene muy claro, y se cuida mucho de ocultarlo. Es como una especie de secreto a voces, y después he probado a hablar con amigos míos de izquierda, y es un tema que claramente rehúyen, sobre todo los que son más intelectuales y más informados. Y los que no, los que siguen el dogma de izquierda básicamente porque les dicen que lo sigue, es como querer explicárselo a un ladrillo o algo similar. Pero la pregunta es muy interesante y es algo que se debería difundir, porque, porque es una gran mentira que se le ha dicho a la humanidad. Es una gran mentira que se le ha dicho a la humanidad. Tengo entendido que el origen de esa mentira surgió básicamente en la Unión Soviética poco después de la Segunda Guerra Mundial. Este, y fue muy bien utilizada y muy inteligentemente, y le dio resultado, porque hasta hoy nos estamos haciendo esa pregunta, que se contesta estudiando un poco o se contesta sola. Bueno, muchas gracias, Fernando, y sigue adelante con el programa, que no me pierdo uno. Deseo completar, si me permites, tu respuesta al oyente que no entendía muy bien cómo los partidos nazifascistas son socialistas. Yo pienso que para visualizar la izquierda y la derecha de forma gráfica no debemos visualizarlo de una forma unidimensional, en línea recta, donde la derecha estaría a la derecha y la izquierda a la izquierda. Lo suyo como mínimo es visualizarlo como una circunferencia, así los extremos se tocan. Cuando los bolcheviques ganan en Rusia, se produce un movimiento de emulación en todo el mundo. Los estatutos de la Gestapo son así copia del KGB. Las relaciones entre ambas organizaciones al principio eran muy fluidas. Hitler y Stalin pactaron invadir Polonia, y en ese entretanto los comunistas franceses sabotearon el esfuerzo bélico francés de inicio de guerra para favorecer a los nazis. Se trata de regímenes totalitarios. Desde el punto de vista económico, los nazis aparentemente fueron mucho más eficaces, pero un periodo de 6 años no es demasiado tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta la financiación estatal a partir de expropiaciones de judíos y de territorios anexionados que perdieron su moneda. Alemania venía de una gravísima crisis y puede haber sufrido el llamado rebote del gato muerto, aunque tampoco debemos de subestimar la capacidad organizativa del régimen nazi y el ingenioso sistema de cheques pagados a las empresas por obra pública concluida. Eran socialistas, pero como Hitler declara en sus escritos, la fase completamente socialista vendría después. Debemos de saber ver los aciertos y defectos de las políticas llevadas a cabo por estos regímenes totalitarios. El fascismo en sus inicios supuso un movimiento regeneracionista de la vida pública. Fueron creadas numerosas empresas clave para Italia, pero como todo un movimiento totalitario, rápidamente se cambió una corruptela por otra. El fascismo es un movimiento estatista, con amplia influencia en falangismo, salazarismo y peronismo, pero nunca alcanzó los niveles de crueldad del comunismo o del nazismo. Debemos recordar que estatismo es igual a socialismo. A mayor peso del Estado, menos libertad individual y menos libertad económica. Pero no solo estos regímenes han sido socialistas. Hayek, en Camino de servidumbre, ya profetiza el camino socialista de Inglaterra, que llevaría inexorablemente a la quiebra en los años 70. Una última apreciación: tanto nazismo como comunismo son movimientos eugenésicos que pretenden un nuevo orden, eliminando físicamente, esto es, exterminando al supuesto enemigo, sea burguesía o sea judíos. Después de eliminados los enemigos del pueblo, vendrá la gran utopía. Muchas gracias. Pues nada más puedo aportar sobre esto, porque ya lo comenté en su momento, lo hice además in extenso. A veces se nos olvida, bastante a menudo de hecho, que nazi, N-A-Z-I, no es más que la contracción de la palabra alemana Nationalsozialistische, es decir, nacional socialista, Partei,
Arbeiterpartei Deutschland, es decir, que el Partido de los Trabajadores, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, es el partido nazi, que es que era tan largo, claro, que no les quedó más remedio que contraerle un poco. A ellos, a los nazis les encantaba llamarse nazis a sí mismo, ¿no? A sumar una cosa y la otra. Bien, pues sobre este mismo tema del nazismo, Matías se hace una pregunta. Sí, yo quería preguntarte si tenés alguna idea de por qué la derecha o el conservadurismo se suele comparar con el nazismo, siendo que son ideologías que en lo cultural también son bastante distintas y también se suele relacionar el conservadurismo con el racismo, siendo que son completamente distintas. Quería saber tu opinión y si bien obviamente es todo propaganda izquierdista, quería saber qué opinás vos alrededor de todo esto de comparar el nazismo con la extrema derecha y decir que alguien de extrema derecha es un nazi. Pues mira, Matías, se suele asociar derecha-nazismo por dos razones de peso. La primera porque los líderes nazis persiguieron con saña además a los socialistas. Es la verdad, a los socialistas alemanes y a los comunistas alemanes, muchísimo. Bueno, a Thälmann le tuvieron en un campo de concentración hasta el final de la guerra. Lo detuvieron poco después de que llegase Hitler al poder. Sí, fue en marzo, en abril del 33 y le mandaron fusilar, ejecutar en el 44 y al final de la guerra por orden directa de Hitler. Es decir, que se les persiguió y de una manera muy decidida a los diputados y a los militantes, etcétera, socialistas y comunistas. Al tiempo, mientras hacían eso, lo que hacían los líderes nazis era propugnar en voz alta, bien alta, que el verdadero socialismo lo representaban ellos. Por lo tanto, más lo llevaban en el nombre nacionalsocialista. Esa es la primera razón. Los declararon como enemigos. Luego ya se estaban situando, aunque fuese solo por oposición. La segunda razón fue que la derecha alemana de la época, de los años 30, estaba muy asustada por el auge de los socialdemócratas y de los comunistas. Tienes más que ver los resultados de las elecciones del 32 en Alemania, la República de Weimar todavía. Las ganó Hitler, luego estaban los socialdemócratas, luego los comunistas y luego ya estaba el Centrum y estaban los conservadores, pero ya en la parte de abajo de la tabla. Entonces estaban realmente asustados. Así que y tenían mucho miedo del SPD y sobre todo del KPD, del Partido Comunista de Alemania. Así que, ¿qué hicieron? Pues tomar muchos derechistas en aquel entonces en Alemania, tomaron al partido de Hitler como el mal menor. Bueno, sí, pues estos tipos son un poco ridículos, van uniformados, son unos exaltados y tal, pero a cambio nos pueden realmente frenar toda esta ola que viene de comunistas, de socialistas. Y esto, hay hechos históricos que lo corroboran. Luego, además, de los nazis les gustaban algunas cosas. Les gustaba, por ejemplo, el nacionalismo furibundo que tenían, todo el día en Alemania para arriba y para abajo, y hasta cierto punto su antisemitismo. Es decir, Hitler no es una casualidad. Hitler aparece en un país y en un tiempo concreto, en el mundo alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que el antisemitismo es moneda común, moneda corriente. Es decir, no era una cosa extraña, ni muchísimo menos. Hitler no era el único antisemita de Alemania. Estaba lleno el país, y Austria lo mismo. A principios, la primera mitad, el primer tercio del siglo XX. Bueno, pues eso a la derecha, a los Freikorps, etcétera, les gustaba muchísimo. Luego el nazismo tuvo la habilidad de recoger lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha. Y esa es la clave. Es decir, era un combinado letal. Bueno, tan letal que se llevó por delante Alemania y Europa entera en cuestión de 6 años. Estos tipos ya en el 33 y en el 39 ya han organizado una guerra mundial. Y en el 45 el continente y por supuesto la propia Alemania está devastada. Luego los soviéticos vieron cuando les invaden en el año 1941, ven que aquello era además un recurso propagandístico magnífico. Es decir, ya el año 45 el nazismo se ha convertido en el mal absoluto y Hitler en el demonio personificado. Entonces se erigieron como la voz del antinazismo, desplazando la responsabilidad a Occidente. Esta es una especie que ha arraigado con fuerza a lo largo de los últimos 70 años. Supongo que habrás oído 1000 veces aquello de que el nazismo es una consecuencia directa del capitalismo.
cuando lo cierto es que se trata de un subproducto del socialismo. Bueno, tan subproducto que el término socialismo lo lleva inscrito en su propio nombre. Pero bueno, el hecho es que esta idea, este mensaje que empezó a emitirse en los años 40, pues ha pervivido hasta nuestra época. Y por eso se identifica, por estas razones que te acabo de apuntar, se identifica al nazismo con la derecha o con los partidos tradicionalmente de derechas, como los conservadores, por ejemplo. Es decir, hay razones que lo explican bastante bien. Bien, seguimos con Eduardo, que nos habla de otro tema habitual en la contracrónica, que es el humor. Hola, buenas Fernando. Me gustaría hacer un comentario sobre un tema recurrente en tu canal, especialmente en las contrarréplicas, como es el humor. A menudo te ha llamado mucha gente comentando sobre si la gente de derechas tiene sentido del humor o si la gente de izquierdas tiene menos. Y tú siempre has dicho que es cierto que la gente de izquierda, y hay estudios que lo avalan, tiene más sentido del humor que la gente de derecha. Y originalmente yo pensaba que esto no era así, que lo que faltaba en España eran cómicos que, aparte de J. Nieto, tuviesen la capacidad de hacer este tipo de humor, o que realmente había un relato tan instalado cultural donde no había espacio para un humor de derecha. Pero recientemente, y a raíz de un protagonista de la contrarréplica que has tenido hoy, como ha sido Federico Jiménez Los Santos, me he dado cuenta de que lo que realmente falta es un tipo de público que tenga la capacidad para poder asimilar un humor de verdad. La izquierda tiene muchos programas propiamente. Tiene Polonia, tiene El Intermedio, y aunque son programas claramente de izquierda, uno no le hace falta ver demasiados para ver que a menudo tienen una gran capacidad de sátira, tienen una gran capacidad de criticarse a ellos mismos. Y bueno, en parte creo que la izquierda por lo general, a base de fracasos y a base de luchas fratricidas, pues ha acabado desarrollando esto como un mecanismo de autodefensa. Sin embargo, en España no. Y para poner un ejemplo de esto mismo, pues voy a hablar de Federico, el protagonista que te decía. Federico es un hombre al que precisamente sus oyentes y toda persona que le escuche sabe lo que va a hablar, sabe que va a insultar, sabe que tiene ese tipo de vocabulario, sabe que está faltando todo el rato, y precisamente la gente lo alentaba a eso. Sin embargo, recientemente, por motivos económicos, por manías de la edad, sea por el motivo que sea, pues ha dedicado parte de su ración de insultos diarios a la derecha, concretamente a Vox. Y es curioso ver a esos propios oyentes que siempre le alababan su ingenio para poder insultar, como le dicen que es un maleducado y que no escuchan un programa que tenga insultos, y tampoco es que le lleve mucho tiempo dedicando insultos a Vox, aparte de un mes o dos. Y esto me ha hecho reflexionar de que la derecha le falta una cierta capacidad de autocrítica, una cierta capacidad de sarcasmo propio, o una propia capacidad de reírse de uno mismo, porque el humor también significa, a menudo, reírse de uno mismo. El humor también necesita tener veneno, porque sea un humor blanco, si siempre se hace hacia las mismas personas, siempre el mismo tipo de chiste, acaba perdiendo la gracia. Y por eso, mucho antes de que tengamos un humor sólido de derecha en España, hará falta que la base social de derecha desarrolle esta capacidad y deje de tomarse tan en serio. Por último, ya que la gente muchas veces se queja de esto y tal, me gustaría recomendar, si es que desde aquí se puede y si no lo censura, La Gallina Ilustrada, que es un bisemanal que se está sacando en papel, que es barato, son 2 euros, y que precisamente es sátira de derecha, muy de derecha, y de gente con mucha capacidad para hacer reír y con mucha solvencia. Y es mi prueba de que lo que falta no es talento, sino gente que pueda asimilar lo que es realmente el humor. Así que eso, muchos perdones por haberme alargado tanto, y un saludo. Bueno, esto lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. A ver, la derecha es muy tremenda. Todos se lo toman en serio. Y además, por regla general, no les gusta mucho el humor. Es una cosa que yo tengo observada. Esto no digo que no haya gente de, qué sé yo, conservadores o tal, que les guste el humor, sí, está claro, pero no es lo habitual. ¿Por qué? Es una cosa bien sencilla. Aparte de mi observación personal, después de muchos años de oficio, es que si les gustase habría publicaciones, como El Jueves o como Mongolia, escoradas más hacia la derecha. Y la realidad es que no las hay. Ojo,
No las hay por falta de demanda, ¿eh? Porque según cualquiera se puede montar una revista. No hay límites. No, esto no es como una televisión que dices, bueno, hace falta una licencia, tal, no. Cualquiera puede montarse una revista y ponerla a la venta. Una web satírica tampoco la hay. Es que esa es la realidad. Y las iniciativas que hay de vez en cuando, pues no duran mucho. Eso es lo cierto, o son muy minoritarias. Y esto, ojo, no es de ahora, ¿eh? Esto viene de lejos. No sé cuántas veces habré, no sé, puesto yo mismo un chiste o una humorada en Twitter y me han salido unos cuantos intensos, gente derecha, estoy hablando, poniéndome, esto no es serio, esto es indigno de usted, eso es muy habitual, no me lo esperaba. Otros ya se ponen más tremendos todavía, no es hora de hacer bromas, la situación es muy grave, ¿eh? Y cosas por el estilo. Vamos, que cuando los veo lo que me da es pena. Que se le quitan a uno las ganas. Yo, a pesar de todo, pues sigo de vez en cuando haciendo algún chiste y pongo alguna cosa que me pasan y que me hace gracia directamente o que me mueve a la carcajada, y bueno, pues seguramente a los que me sigan en Twitter pues les mueve a la carcajada también. Y ojo, a la mayor parte les hace reír, pero siempre está esa minoría de intensos que no, son los del no es hora de bromear, ahora está la cosa, está el España en peligro y tal y cual. Y dices, bueno, pues nada, lo del esto es impropio de usted, eso es otro de los clásicos. Luego hay temas sagrados en la derecha tradicional con los que no se puede bromear. Por ejemplo, la religión. O que las bromas tienen que ser tan blancas que al final sean invisibles. Más que hablan de humor blanco, pero yo diría humor transparente, es decir, que no se ve. O que la patria tampoco se puede. Y claro, son dos temas que invitan a la chanza. Pero hay de ti, ¿cómo se te ocurra bromear con eso? Tampoco admiten el sexo. Es otro de los temas tabú, o casi tabú, que es una de las categorías humorísticas por antonomasia. Así que mira, ¿qué quieres que te diga, Eduardo? No hay manera. No con tantos obstáculos, pues no se puede desarrollar un discurso satírico. Mira, si te fijas, el humor de los santos, ya que has hecho referencia, y los santos es un tipo gracioso, consiste básicamente en poner apodos al adversario político, cosa que hace muy bien y con mucha gracia, y en imitar voces, que las hace, hombre, no muy exactas, pero es imposible no reírse cuando se pone a imitar voces de alguien. Y estos son dos recursos tradicionales del humor político, pero que solo se lo admiten si los motes se los pone a los del PSOE o a los de Podemos. Ya está. Mira, lo has dicho tú, cuando empezó a reírse de los de Vox, pues automáticamente si los aristogatos y no sé qué. Bueno, al final, curiosamente, el aristogato en cuestión, que era el Rocío Monasterio, su marido y tal, bueno, pues se lo tomaron ellos con gracia, no se enfadaron, pero muchos votantes y simpatizantes de Vox, para ellos fue el peor insulto del mundo. Es decir, que lo que hace solo se lo admiten en una línea, y siempre que sean esas cosas, la imitación de voces, los motes, que eso es el tipo que mejores motes pone España. Luego hay otra cosa con los santos, y es que combina el humor con el tremendismo. Pasa en apenas 5 minutos de decir aquello de finito il tratto di favore ai podemiti, que yo cada vez que lo oigo es que me parto, a anunciar poco menos que el fin del mundo, poniéndose así como muy intenso. De hecho, la audiencia, yo creo que escucha más a los santos por lo segundo que por lo primero, es decir, por la intensidad finisecular que por la broma en sí. A mí me ha dicho más de uno que los santos está muy bien, pero claro, que cuando se pone a hacer bromas se echa a perder. Esto me lo ha dicho más de uno y más de dos, ¿eh? No, caray, cuando hace bromas es su mejor registro. El otro, el del tío tremendo, que es el que debería prescindir. Luego hay otra cosa. El humor comienza con uno mismo. Tienes que empezar si haces bromas con los demás, tienes que estar dispuesto, por supuesto, que los demás los hagan contigo y hacer bromas contigo mismo. Los santos es incapaz de hacer una broma sobre sí mismo, porque como buen tipo de derechas, pues tiene un sentido del ridículo muy acusado y lleva fatal que se rían de él. Y no, a ver, si se ríen de ti, es una gran oportunidad para abrir la llave de paso y devolverles la humorada en clave de humor, por supuesto. En fin, Eduardo, creo que el humor de derechas nunca será hegemónico por regla general. Siempre habrá buenos humoristas, algunos viñetistas extraordinarios como Nieto en el ABC, pero vamos, creo que la derecha es demasiado intensa y se toma la vida demasiado en serio. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Guillermo de Uruguay, que nos habla de esa publicidad segmentada que nos persigue por la red. La verdad que escucho todos tus programas, no solo los de 3 meses a esta parte desde que te conozco, sino los que hay para atrás. Espero no estar adicto a tus programas, hoy que hablabas de adicciones. Quería dar una opinión sobre el tema de la publicidad segmentada, lo del mensaje de WhatsApp que terminó siendo
una publicidad sobre la misma temática que se estaba hablando, que esto lo he observado muchas veces y he tenido temas de debates con este tema también. Lo que creo es que a veces solemos apuntar a las empresas grandes como responsables, y sí, son muy responsables, pero no nos damos cuenta que se nos cuela información por otros lados. A mí me pasó, por ejemplo, de que fui a descargar un Tetris y para utilizarlo me pedía permiso para usar el micrófono. Obvio, no lo utilicé y lo desinstalé inmediatamente, o creo que no lo alcancé a instalar. Pero bueno, después cuando estuve buscando entre los miles de Tetris que hay disponibles en la Play Store, no volví a encontrar ese mismo que pedía ese permiso, porque son cientos. Pero bueno, en los teclados hay algunos más coloridos y no sé qué, y entre ellos los teclados nos informan de que pueden estar recabando información, incluso dice contraseñas y cuentas bancarias. Y a veces utilizamos unos teclados de terceros y cosas así que no sabemos a quién le estamos dando la información. Yo creo que el tema es Google, Facebook, cualquiera de estas empresas grandes nos escucha siempre, no solo si nos dejamos, salvo que tiremos el celular a una cañada y no nos acerquemos a nadie que tenga un celular. O sea, volvernos ermitaños. Si quieren, los invito a Uruguay, que hay bastante campo, poca población, y hay lugares donde andar sin celular y sin contacto con gente que tenga celular todavía. Pero después, preocuparnos por este tema me parece inútil hoy en día. Ya se sabe que se recaba información con el solo hecho de que utilicemos nuestros celulares. Bueno, a ver, Guillermo, como bien sabes, el mundo está lleno de micrófonos. Mira, en estos momentos, aparte del micro bastante grande que tengo delante y que necesito para hacer el programa, aparte de esto, estoy mirando a mi alrededor, lo que me alcanza la mirada. Voy a contar micrófonos. Pues tengo el del Mac, que lo tengo delante, vale, que tiene un micrófono, evidentemente. El del iPad, que lo tengo también delante. El de la webcam, con el que hago los directos, que tiene un micrófono, naturalmente, aunque luego yo utilizo otro que conecto por USB, pero tiene un micrófono incorporado. El del teléfono mío personal y luego el del teléfono de la contra, el que utilizo para los mensajes. Vamos, que cuento 5 micrófonos en 1 metro cuadrado. No sé, una posibilidad para evitar que nos escuchen es irnos a la Pampa uruguaya y vivir allí, pues, como Martín Fierro, ¿no? El otro es hablar todo el rato perroflautés, que es una lengua muy compleja, como bien sabes, que es capaz de fundir los plomos a los servidores de YouTube. Creo que al final, la segunda opción, porque lo de irnos a la Pampa de Uruguay, pues no sé, quizá para alguien muy eremita es una solución. Para mí, desde luego, no. Casi prefiero hablar en perroflautés. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya terminamos la contrarréplica de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.